Buenas a todos, bienvenidos a la Ciencia de Invertir y espero que anden todos muy bien. Hoy les quería traer un análisis de ciertas industrias petroleras que me habían pedido, me pidieron dos, Exxon, la norteamericana, y en el plano local me habían pedido que analice YPF y además yo personalmente sumé las dos multinacionales, ya se puede decir, Total, la francesa, y Shell. Para mí resulta imposible hacer un análisis de una industria petrolera sin hacer un breve análisis de la geopolítica que involucra el precio del petróleo, debido a que, como todos sabemos, el precio del petróleo genera las grandes fluctuaciones de los precios de todas estas industrias. Si el precio del petróleo sube descontroladamente o sube bastante marcado, obviamente que todas las industrias que están en el sector hidrocarburífero van a subir su cotización. Involucra una fuerte pelea de poderes, una puja permanente entre las grandes potencias, obviamente, y algunos que otros países que resultan de interés geopolítico debido a su alta cantidad de recursos de el combustible fósil que todos sabemos. Como vieron en la miniatura del video, vamos a hablar mucho de Donald Trump y de cómo busca su reelección este año con todas sus fuerzas. Como vio inhabilitados sus intentos de presionar en Venezuela para obtener una línea política que responda directamente a los intereses norteamericanos para poder tener un mayor control sobre los recursos del hidrocarburo venezolano, que obviamente para Estados Unidos resultan de vital importancia por su buena calidad y su proximidad, se ve que decidieron comenzar el año ya matando al número 2 iraní en busca de claramente conflictos bélicos y generar una escalada de violencia. Claramente porque, digamos, fue algo que no fue consensuado y que muchos en mismo Norteamérica se lo reprocharon. Que obviamente el reproche surge justamente porque no se generó un conflicto, por suerte, armado de mayor magnitud, el cual hubiera obviamente, como ha pasado en toda la historia norteamericana, unificado al pueblo. Cuando logran generar un enemigo externo temible, lo magnifican mediante los medios de comunicación y eso les permite unificar al pueblo, y una vez que el pueblo pide conflicto, porque es lo que le vendieron, responden y eso le permite tener el respaldo político al gobernante de turno para poder emprender acciones militares. A esto claramente se suma el conflicto previo que ya se venían manteniendo entre China y Estados Unidos, la guerra comercial, se suma la actual crisis sanitaria, lo cual genera una serie de tires y aflojes que magnifica aún más esas peleas con los chinos, que obviamente perjudican a la economía global en su conjunto y que desencadenó indirectamente que Arabia Saudita se pelee con Rusia, lo cual magnificó una caída que ya de por sí era previsible del precio del petróleo a valores que no encontraban piso de ninguna manera, e incluso los futuros del WTI llegaron a cotizar en menos 40. Obviamente que hablando de los precios futuros, los contratos futuros que se generan del WTI. Esto obviamente da para otro video y bueno, si quieren explayarlo más, no hay problema, pero lo dejamos para otro momento. Ahora, ¿por qué resulta importante que para Estados Unidos el precio esté tan bajo? Es más, ahora logró repuntar al orden de los 35 el WTI, pero sigue siendo un valor que todavía no le cierra del todo a Estados Unidos, que obviamente necesita que siga subiendo. Un barril por debajo de $40 le resulta prácticamente inviable para muchos de los productores de hidrocarburo de Texas o Dakota del Norte, por ejemplo, debido a lo costoso que es el fracking, sumado a que hay una gran cantidad de pequeños productores o medianos productores para lo que es el fracking norteamericano, que obviamente no amparar o no resguardar el precio del petróleo los llevaría prácticamente a la quiebra, obligando al gobierno norteamericano a reforzar la cantidad de refuerzos económicos y los rescates que ya de por sí está haciendo, amplificarlos aún más. Por eso es que salta con tanta vehemencia Trump en defensa de todo este sector energético que es tan afín a su línea política y que tantos votos y respaldo político le da. Ahora, en este artículo de Infobae del 12 de mayo vemos que Trump dice recortes de producción del crudo saudí impulsan a firmas de, obviamente de energía de Estados Unidos, obviamente haciendo énfasis en que
el arreglo, entre comillas, al que llegaron Arabia Saudita y Rusia de recortar la producción, le terminó beneficiando a Estados Unidos y obviamente a todo su sector energético. Pero pequeño detalle, Trump, alrededor del 2 de abril, llama al príncipe saudí y lo amenaza básicamente con retirar el apoyo de las Fuerzas Armadas estadounidenses si ellos no llegaban a un acuerdo con Rusia para recortar la producción y generar que el precio de los barriles suba. ¿Por qué? Obviamente indirectamente lo tiene maniatado al príncipe, porque a finales del año pasado, principios de este, sale a cotizar a bolsa Saudi Aramco, la empresa petrolera del Estado saudí, la cual fue vendida dentro de la misma comunidad del país como algo muy fiable, y mucha gente del propio país invirtió dinero en la misma, y claramente que con el actual conflicto sanitario la cotización de la empresa se desplomó, generando inmensas pérdidas y un descontento social generalizado. Eso es lo que genera que sea de vital importancia para el régimen saudí que las fuerzas norteamericanas estén respaldando su régimen. Y como podemos ver, esta caída de los precios del petróleo no fue gratis. ExxonMobil, que es la más grande firma norteamericana, presentó pérdidas después de décadas, y Chevron, que es otra de las 2 o 3 más grandes que presenta Estados Unidos, está recortando gastos, lo cual no son datos menores y son de preocupación para Estados Unidos. Como conclusión de todo esto, el gobierno norteamericano, obviamente impulsado por Trump, entre el rescate que ha dado al sector del gobierno, más la gran cantidad de emisión que está teniendo la Reserva Federal para que la economía no se paralice, sumado a que están bajando las tasas de interés para que la gente se vaya de la renta fija y se pase a la renta variable, si a eso le agregamos todo esto previo que hablamos de toda esta manipulación y cómo se metió en esta discusión geopolítica Trump, entendemos un poco por qué esta fuerte subida en tan poco tiempo del barril WTI, que ya dijimos que es clave para las industrias. Resumiendo el escenario político actual, si le sumamos la candidatura de Trump a la reelección, el fallido intento de manipular los mandatarios venezolanos, el fallido intento de una escalada de violencia aún mayor en Irán, las peleas que indirectamente se surgieron entre Arabia Saudita y Rusia, la pelea comercial con China, más el corona, no quiero decir la palabra porque no estoy seguro si YouTube te puede censurar o no, vamos a dejarlo ahí. Todo esto ya formaba un cóctel, la verdad, de película que ni en las mejores películas de Hollywood uno se podría imaginar. Se suma la nueva intromisión de la red de hackers Anonymous, influenciado por, como muchos ya vieron en estos últimos días, el asesinato afroamericano de Minneapolis a manos de la policía. Dieron a conocer una ampliación, si se quiere, de ya varios archivos incluso que se habían filtrado en la elección pasada, en la cual perjudicaron a Clinton en su pelea con Trump, que ahora están perjudicando a Trump porque lo involucran en trata sexual de menores, entre otras cuestiones. ¿Y qué nos molesta? Además de todo, digamos, de la escalada de violencia generalizada y de un montón de otras cuestiones que indirectamente perjudican, digamos, ya ahora estamos casi en una lotería, en el mediano corto plazo, de que ocurra cualquier pequeña chispita extra que desencadene un conflicto mayor, que lo que genera es que obviamente el precio tienda a tener fluctuaciones brutales que perjudican a la mayoría de las empresas de petróleo del mundo, porque a precios muy bajos, solamente prácticamente con excepción de los saudíes, casi nadie puede tener ganancias con un barril de menos de $20. Pido perdón que se hizo tan extensa esta introducción geopolítica, pero necesitaba descargarme, necesitaba volcar esto de alguna manera.
y quería transmitirlo para que cada uno lo tenga en cuenta a la hora de decidir entrar o no en inversiones de este sector. Y ahora, sin más, vamos a los análisis técnicos de cada una de las industrias que ya anticipé para no aburrirlos más. Bueno, comenzamos con YPF, la tenemos en un gráfico acá semanal, vemos una tendencia bajista de muy largo plazo. Tenemos graficadas las medias móviles exponenciales ponderadas por ponderadas por volumen de 200 y de 50 periodos. Acá tenemos, bueno, la cuña que ya había graficado antes, como para tener una idea aproximada de más o menos qué es lo que estaba haciendo el papel últimamente. Y vemos que se viene achicando el movimiento en esta dirección, lo que en principio desde el gráfico, bueno, me da una sensación de que sería una mayor probabilidad de una tendencia bajista si la rompe esta cuña. Pero bueno, obviamente la expectativa de este papel está focalizada, como todos los papeles argentinos, a lo que ocurra con la deuda. Vemos en el MACD que estaría en una zona de una pequeña divergencia positiva, pero estando en terreno de dominio de los vendedores, lo cual no es muy positivo. La verdad que no tengo mucho más para decir de YPF. Vamos con Exxon. Tenemos un gráfico semanal, vemos una tendencia alcista que se rompe más o menos, se empezó a planchar llegando a la crisis actual, se dobló bastante las medias móviles. ¿Y qué tenemos acá? Un rebote bastante rápido, que ya dijimos con la introducción del video, fomentado por la Reserva Federal y por, bueno, las involucraciones que tiene Trump. Vemos que tendría un precio objetivo de quizás vendría en una media previa en la cual el precio actual debería estar en los 70. Actualmente la acción se metió entre las medias móviles de 50 y 200, lo cual ahora pareciera que estaría tocando por tercera vez una resistencia, lo cual por este patrón que estamos viendo me da mucho más la sensación de que esto se va a ir a la baja que a la alza. Es más parecido a un patrón de una continuación bajista. ¿Qué otra cosa podemos ver? Además bueno, obviamente, y si se va al alza, se debería ir al alza ya en estos 2 días. La verdad que no me gusta Exxon para nada. Bueno, por todo lo que hablamos, la intervención del gobierno norteamericano lo que hace es que, bueno, obviamente no puede haber recompra de acciones, lo cual, desde un punto de vista del inversor, lo que genera es que la empresa no tenga tanta maniobrabilidad para poder generar la suba del precio por acciones. Es una práctica bastante recurrente, pero que bueno, cuando te ayuda el gobierno con un préstamo ya no lo puedes hacer. Veamos, tenemos una cuña acá, más o menos, que podemos ver que se está terminando ya la posibilidad, que tiene que definir qué va a ser el papel, si sube o si baja. La verdad que bueno, el MACD si bien no me convencía, pero bueno, la verdad que no me gusta para nada y hay muchas chances de una tendencia bajista. Vamos a Total, gráfico diario, vamos a ver un poco la tendencia general. ¿Qué tenemos? Alcista hasta 2018 y empezó un terreno bajista en el cual, bueno, si hubiéramos seguido la línea de tendencia previa que tenía de la crisis, hoy por hoy debería ser razonable que estuviera en torno a unos 50, 47 dólares más o menos, lo cual nos da una posibilidad aún de suba en el mediano plazo bastante interesante, siendo que actualmente el papel está en unos 38 dólares más o menos. El MACD nos está tirando una divergencia positiva, entrando al terreno de los compradores, lo cual es muy bueno. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos, parecería un soporte en torno a los 31 dólares, casi 32 dólares, bueno, 31.81. Vamos a checar un poco el grosor de la línea porque es bastante molesto. No fui muy inteligente al dejarle ese grosor. Veamos cómo podemos trazar. Parece bastante claro que rompió esta cuña, lo cual es muy positivo porque nos estaría confirmando que el precio se está yendo al alza. Es muy bueno, la verdad. Parece que confirma una tendencia de corto y mediano plazo alcista, sumado al MACD obviamente, y además superó la media de 50 y se acerca bastante rápido a la de 200. Lo más probable es que haya una pequeña corrección a la baja en el corto plazo y luego siga su camino quizás hacia, bueno, a intentar buscar esa media de 200, ¿no? Un valor más cercano tal vez ya de, como dijimos previamente, quizás a unos 45 dólares sería más razonable.
Pero bueno, es una buena subida, la verdad. Te digo que de las que he visto hasta ahora, bueno, es la que más me gusta, la verdad, de las 4 que vamos a ver. Si tuviera que entrar en una, entraría en Total, la verdad. Es bueno, aparte de que es gigantesca, revisaría solamente los fundamentales por las dudas. Y bueno, vamos a Shell, sacamos esto de acá. ¿Qué tenemos? Una tendencia también alcista hasta más o menos el mismo momento, 2018, influenciado por el precio del petróleo. Luego una tendencia levemente bajista y bueno, con la crisis se vino a pique. Las medias móviles obviamente se torcieron fuertemente por esta influencia del mediano corto plazo. ¿Y qué tenemos acá? Veamos, estamos en un gráfico diario, vemos que el MACD está en el terreno en el que dominan los vendedores. No está muy claro, o sea, da pequeñas, pareciera falsas señales más propias de una lateralización, quizás no está muy definido el MACD. Veamos algo que nos pueda ayudar un poco más. Que podemos ver un poco el volumen. A ver, si bien estamos viendo medias ponderadas por volumen, a veces, aunque sea darle una miradita, bueno, vemos que no tiene un nivel, la verdad que alto, que nos haga pensar que pueda llegar a tener un fuerte rebote alcista en el corto plazo, como sí vimos, bueno, en la época de la crisis, que tuvo un gran movimiento de volumen. Lo sacamos y vamos a ver, por ejemplo, otro indicador, un tipo de oscilador, como para ver si nos está tirando sobre compra, sobre venta o en dónde está, el RSI, estocástico, y vemos que está en una zona de sobrevendido el papel, lo cual, eso sumado a que no hay un gran volumen y por las figuras que ahora estoy viendo así rápidamente y que me gustaría marcar, creo que lo más probable es que haya una tendencia a la baja en el mediano corto plazo. No le veo muy buenas perspectivas a Shell, por lo menos para los próximos 2 meses, más o menos, un mes o dos. Veamos acá, hay una posibilidad que veo que podría estar describiendo esta cuña, perdón, en la cual si se va al alza se tiene que ir al alza ya, pero la verdad que salvo que haya un incremento brusco de volumen, no lo veo muy probable. Y la otra posibilidad que veo también es que esté describiendo esta otra cuña en la cual se podría todavía mantener dentro de la misma un poco tiempo más, pero por la pendiente que tiene y por el contexto es más una figura de continuación de tendencia que va a seguir a la baja. La verdad que no pareciera ni que el volumen, ni que la forma de la figura, ni todo el contexto me haga pensar que esto se va a ir al alza. Así que bueno, muchas gracias. Les recuerdo que se suscriban al canal, comenten, den un me gusta. Y ya les digo, si hubiera tenido que invertir en alguna, invertiría en Total. Hasta luego.